chiquillos, vamos a ir al momento en donde vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Pero antes de todo quiero orar una vez más, antes de comenzar y antes de que podamos tener este tiempo alrededor de las Escrituras. Así que vamos a estar orando una vez más. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, para con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque hoy podemos conocerte, Señor, solamente por los méritos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos pasar alrededor de tu palabra. Padre, sé tú con nuestros corazones, Señor, con nuestros pensamientos, Señor, sé tú hablándonos, Señor, a través de tus escrituras, Señor, a través del obrar del Espíritu Santo, Señor, para que puedas, Señor, convencernos de pecado, Señor, para que puedas convertir, Señor, transformar las motivaciones de nuestro corazón, Señor, aquellos pensamientos, Señor, que no te agradan, Padre, sé tú con nosotros, Señor, necesitamos cambiar, Señor, y es para eso, Señor, que nos reunimos en esta hora, Señor, queremos glorificar tu nombre de mejor manera, Padre, Señor, y encomendamos este tiempo solamente en tus manos, sé tú glorificándote en todo lo que podamos decir, Señor, y hacer en este tiempo. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. El ser humano desde el comienzo de la humanidad, si se ponen a pensar un momento, siempre ha buscado de alguna manera engrandecer su nombre. El ser igual a Dios, en verdad. Bueno, esas fueron las palabras que le dijo la serpiente en el jardín del Edén a Adán y Eva. Esa fue la supuesta promesa que se le hizo. Y si analizamos la historia de la humanidad, siempre, de cierta manera, el ser humano ha intentado hacer eso. Cuando construyó la Torre de Babel, o los conquistadores, podemos pensar más acá, los faraones, que también se consideraban dioses. El ser humano siempre ha intentado buscar engrandecer su nombre, ha intentado ser igual a Dios, incluso más grande que Dios. Ha intentado buscar la grandeza de una u otra manera, y esto se ve de diferentes formas a través de la historia. Mientras la historia va avanzando, se ve de diferentes maneras. Yo quería partir este sermón hablando acerca de eso, hablando acerca de la grandeza y planteándoles la definición que podemos encontrar en un diccionario común y corriente que se define como grandeza. ¿Qué define un diccionario secular como grandeza? Y en un diccionario cualquiera define grandeza de la siguiente manera. La primera definición o acepción que aparece en el diccionario es que la grandeza es el tamaño excesivo de algo respecto de otra cosa del mismo género. De cierta manera, la grandeza tiene este sentido de comparación, ¿verdad? Uno compara dos cosas y puede decir, bueno, esta cosa es más grande. Pero si lo aplicamos a las personas, también tiene ese sentido. Esta persona es más grande, es comparación, es poner a alguien por sobre otra persona. Esa es la grandeza. La grandeza también se define como poder, como extensión, como tamaño, como magnitud. Y quizás el término grandeza es un poco ajeno para nosotros. Nosotros no andamos viendo la grandeza de las personas, uno no habla como de esa manera, o quizás no piensa tanto de esa manera, y hoy día hablamos quizás en más términos como de importancia, de alguien importante, de alguien exitoso, de alguien grandioso. A eso nos referimos con grandeza, y eso es lo que el mundo también define hoy como grandeza. Busca a alguien que tenga superioridad sobre las demás personas. Por ejemplo, vemos en el mundo que el mundo dice que si es que otras personas trabajan para ti, esa persona es más importante aparentemente que las otras, que es más grande, que tiene más importancia en una empresa o en el rubro que se desenvuelva. Así se entiende la grandeza hoy en día. Sin embargo, la Biblia habla acerca de la grandeza y plantea la grandeza en otros términos. La Biblia define y habla acerca de la grandeza en otros términos, y debemos entender la importancia, la grandeza o el éxito de la manera en que la Biblia lo entiende, de la manera en que Dios quiere que lo entendamos. Y bueno, esto se aplica para todos los conceptos en verdad. En el mundo se habla de esperanza, pero la Biblia habla de otra esperanza. En el mundo se habla, no sé, podemos ocuparlo con diferentes conceptos, pero debemos entender las cosas según la concepción que la Biblia nos da, según cómo la Biblia lo define, según cómo Dios las define. Y hoy vamos a hablar acerca de la grandeza y acerca en verdad de la verdadera grandeza y cómo debemos los creyentes entender la verdadera grandeza, que es como Dios la entiende, como Cristo la dio a entender, como Cristo la enseñó. Y vamos a estar en Marcos capítulo 9, de los versículos 30 al 37. Marcos 9, del 30 al 37. El sermón de hoy se llama Lo que debes saber acerca de la grandeza. Y cada vez que diga grandeza, quiero que pensemos en términos de importancia, quizás, en términos de lo que es importante para tu vida, en ese tipo de términos, que no confundamos quizás como el término secular, sino que Jesús aquí va a hablar acerca de la verdadera grandeza.
y voy a leer Marcos 9 del 30 al 37. Son solamente 7 versículos que hoy día vamos a estar viendo. Y la palabra de Dios dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, el texto principalmente se va a mover en estos términos. Hoy día vamos a ver cómo debemos entender la verdadera grandeza, y en la primera parte del texto vamos a ver cómo esta grandeza, esta importancia, se encarna en Cristo, cómo Él con su vida nos muestra lo que realmente es importante, y luego vamos a ver cómo los hombres normalmente malentendemos esto, cómo los hombres normalmente malentendemos este concepto de importancia o de lo que es importante para la vida de los hombres. Y vamos a partir viendo lo que Jesús anuncia aquí en los versículos 30 al 32. Y dice, versículo 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Un poquito de refresco a la memoria de lo que vimos la semana pasada. No sé si se recuerdan que Jesús había expulsado un demonio, había sanado a un muchacho, ¿verdad? Y él estaba dando una enseñanza a los apóstoles acerca de la importancia de la fe. Recordemos que estamos en este periodo en que Jesús ya está finalizando su ministerio público en Galilea y está dándole unas enseñanzas de manera quizás más privada a los discípulos. Ya lo estaba preparando para lo que iba a venir. Hay un pastor que dice que esta parte del libro de Marcos él le llama los secretos del siervo. Yo no creo que sean secretos, pero sí son enseñanzas más privadas a los apóstoles que para nosotros hoy son de mucha bendición. Entonces él acaba de enseñar acerca de la importancia de la fe y ahora va a dar otra enseñanza a los discípulos que tiene que ver con la grandeza. Y el texto dice ahí que él no quería que nadie lo supiese. Como ya lo adelanté, él ya no quería quizás tener alguna actividad, grandes actividades públicas ahí al norte de Israel, en Galilea. Solamente faltaban alrededor de 6 meses para la crucifixión. Y Jesús, ¿qué va a hacer aquí? Va a enseñar a los discípulos. Y le dice lo siguiente en el versículo 31, y este es el anuncio que le hace Jesús a los discípulos acá. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En el Evangelio de Marcos y en la vida de Jesús vemos 3 veces a Jesús anunciando su muerte y su resurrección. Ya estudiamos una vez eso cuando estábamos en Marcos capítulo 8, del 31 al capítulo 9, que Jesús anuncia su muerte y su resurrección, anuncia sus padecimientos. Ahí está la segunda vez que Jesús lo hace. Y él dijo, el Hijo del Hombre, lo hace de la misma manera que lo hizo en Marcos capítulo 8, cuando nuestro hermano Walter nos explicaba este concepto que viene del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que se relacionaba con el Mesías anunciado. Esto se encuentra en el libro de Daniel, en donde dice de manera textual que el reino se le iba a confiar al Hijo del Hombre y que éste iba a tener dominio, gloria, reino para con todos los pueblos, las naciones, le iban a servir, iba a tener un dominio eterno, dice Daniel acerca del Hijo del Hombre. Entonces Jesús ocupa este término y se lo asocia a él y dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Es un poco como que contrapone Jesús aquí lo que había pasado recientemente acerca del tema de la fe, porque la narración anterior en el Evangelio de Lucas termina así, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Con este milagro que había hecho Jesús, se admiraban de la grandeza de Dios. Y ahora Jesús dice, bueno, yo soy el Hijo del Hombre y voy a ser entregado en manos de hombres. No sé si ven ahí de cierta manera como la paradoja, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres. Aquí Jesús hace un juego de palabras de cierta manera. Jesús iba a ser entregado en manos de los hombres. Este Hijo de Hombres entregado en manos de hombres. Y podemos pensar quizás en estas manos de hombres o en esta entrega que realizó Judas o los líderes religiosos o el pueblo que lo crucificó. Pero también aquí está hablando de que esta entrega estaba en el plan de Dios. El Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres, quizás por un tercero que estaba en el plan de Dios, que la crucifixión, que la muerte de Dios no fue una sorpresa o no lo pilló desprevenido a Dios, sino que estaba dentro de lo planificado, estaba en el plan de redención.
Hechos capítulo 2, versículo 23 dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Dios no lo pilló desprevenido esto. Estaba en el plan de Dios que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombre. ¿Y qué sucedió? Fue entregado y le matarían, dice el texto, y resucitaría al tercer día. Estas palabras o este anuncio de Jesús es importante y yo creo que es fundamental para la fe del cristianismo. En el Evangelio de Lucas, nuevamente, en la narración en paralelo en Lucas 9, Jesús antes de decir esto dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y luego dice, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Está enfatizando que esta es una verdad fundamental, que pongamos atención a estas palabras. Era fundamental que Jesús que fuera entregado en manos de hombre, que muriera y que resucitara. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. De cierta manera, lo que está diciendo Jesús aquí es el ABC de la redención. Son los hitos que cambiaron el rumbo de la humanidad. El Hijo del Hombre siendo entregado en manos de hombres, muriendo y resucitando. Y los discípulos, al escuchar estas verdades que hicieron, no entendieron. Versículo 32. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo a preguntarle. No entendieron el sufrimiento o este padecimiento o la misma muerte que está anunciando Jesús en el versículo anterior. No era parte de lo que esperaban del Mesías. No era parte de la expectativa que tenían estos hombres del Mesías. El Mesías iba a ser un hombre grande, que iba a tener poder, que iba a venir a liberar, y ellos esperaban una liberación más bien política en los tiempos de Jesús. Y no comprendían cuál era la necesidad de que este Mesías, de la grandeza que iba a traer este Mesías consigo, cómo se relacionaba eso con la muerte, cómo se relacionaba eso con el padecimiento. Y probablemente tampoco los apóstoles entendían muy bien a qué se estaba refiriendo con la resurrección, porque ellos esperaban que hubiese una resurrección, pero en el futuro. No 3 días después que este Mesías se resucitara. No esperaban eso, ellos no podían comprender, no lo entendían y tuvieron miedo. Si nos preguntamos por qué tenían miedo, quizás nos recordemos a lo que pasó en la última vez que Jesús hizo el anuncio, cuando Pedro se le acercó y le dijo, lo reconvino, dice las Escrituras, y cómo Jesús ahí lo amonestó y de cierta manera amonestó a los discípulos cuando le dice en el versículo 33 del capítulo 8, lo reprenda a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De cierta manera, ese miedo tenía relación con esa idea. Nuevamente no estaban entendiendo la enseñanza de Jesús y no le dijeron nada. Como acabo de decir, aquellos padecimientos que Jesús estaba anunciando no eran un sinónimo de la grandeza o de la importancia o de la figura que iba a traer este Mesías. Al parecer no era un sinónimo, no tendría relación. Pero Jesús y el Evangelio en sí viene a poner quizás las cosas como un poco de cabeza. Viene a darle vuelta a tuerca y viene a ayudarnos a entender las cosas como realmente Dios quiere que las entendamos. Y esta grandeza tenía relación con el sufrimiento y con la muerte de Cristo. De hecho, Pablo habla acerca de eso en Filipenses 2 del 5 al 8. Y quiero que vayamos brevemente ahí, a Filipenses 2 del 5 al 8. Ya hemos visitado este texto, un texto muy conocido, pero siempre es bueno leerlo. Filipenses 2 del 5 al 8. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 2 del 5 al 8, Pablo habla acerca de esta humillación y exaltación que iba a venir de parte de este Mesías. Del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no hay nada más grande que Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese para nosotros hoy es el estándar de la verdadera grandeza que debiera reflejarse en nuestra vida. Ese debiera ser el objetivo, esa es la real importancia, esa es la meta o el objetivo, el propósito del hombre en esta tierra. No es una grandeza como el mundo la entiende, y más adelante vamos a hablar acerca de eso, sino que este es el estándar, es Cristo. Los hombres estaban esperando a algo, pero Cristo viene a poner las cosas de cabeza. Y esa es la manera en que el Evangelio, eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Me recuerdo del libro de Hechos cuando creo
Creo que las autoridades dicen que los apóstoles estaban trastornando el mundo, que estaban poniendo al mundo de cabeza. Los términos son al revés, y aquí dice que Jesús sí, que Jesús vino a esta tierra, pero ¿qué hizo? Se humilló y obedeció. Esa es la grandeza que podemos ver en Jesús, esa es la gloria que podemos ver en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y para nosotros hoy de ahí podemos sacar mucho, porque hoy se nos llama ¿a qué? A seguir sus pisadas, a poder tomar su cruz, no sé si se recuerdan, y seguirle, a morir a uno mismo y seguirle. Y eso significa ir a estos pasajes, ir a las palabras de Jesús y poder entender qué es lo que nos toca hoy a nosotros. Ahí cuando dice el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, está diciendo que este Hijo del Hombre, que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, se sometió al Padre, obedeció. De esa manera se veía la grandeza. En Filipenses se exponía de manera explícita. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa misma manera se debiera ver en nosotros. Es un llamado a la obediencia. También es un llamado al sacrificio. Jesús aquí dice que le matarían. El Hijo del Hombre iba a ser muerto. Eso es impresionante. Yo creo que para cualquiera persona que estuviera en los tiempos del Antiguo Testamento, eso hubiese choqueado. El Hijo del Hombre muriendo. Eso es un sacrificio, y es curioso, y no es curioso en verdad, es la inspiración de Dios que en Romanos 12:1 se nos llama a nosotros a que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional, que de la misma manera nosotros debiéramos llevar una vida completa dedicada a Él, como una ofrenda viva. Eso es un llamado, eso es verdadera grandeza, el obedecer a Dios, el ser una ofrenda viva hacia Él, y también aquí habla acerca de la resurrección de Jesús. Y para nosotros, para ti y para mí, para aquellos que nos arrepentimos y creemos en Él, la resurrección de Jesús significa que Él realmente venció la muerte, que venció el pecado. Y que hoy nosotros hemos pasado de muerte a vida y que hoy podemos vencer el pecado con su ayuda. También tiene ese tipo de implicancias la resurrección de Jesús para nuestras vidas. Esa es la verdadera grandeza. La obediencia a Dios, una vida sacrificial, y una vida también victoriosa en ese sentido, una vida que se identifica más con la santidad que con la pecaminosidad, que se identifica más con los caminos de Dios que con los caminos de muerte. Esas son las cosas que debiéramos buscar en nuestra vida a diario. Eso debiera ser el propósito, el objetivo de nuestra vida. Esa es la verdadera importancia, la verdadera grandeza. La pregunta para nosotros es, ¿qué estamos buscando con nuestra vida nosotros? ¿Estamos buscando realmente eso? La obediencia a Dios, una vida sacrificial, una vida que realmente refleje la victoria que Cristo reflejó en esa resurrección. ¿Qué estamos buscando hoy con nuestra vida? Jesús aquí está encarnando la verdadera grandeza. Y esa es la pregunta que podemos hacernos hoy ahí al ir este texto. Lamentablemente muchas veces malentendemos lo que es más importante para nuestras vidas, y aquí los discípulos van a hacer eso mismo. Van a malentender esta grandeza. Vamos a seguir con el texto en el versículo 33, porque aquí sucede algo que está directamente relacionado. Llegan a Capernaum, versículo 33, y cuando estuvo en casa, dice, Jesús les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Aquí Jesús llega a Capernaum. Varias veces hemos visto a Jesús en Capernaum, ¿verdad? Que de cierta manera fue el centro de operaciones ahí en esa zona. Probablemente estaba en la casa de Pedro. Y les preguntó a los discípulos, ¿qué disputaban? ¿Qué estaban discutiendo ustedes cuando veníamos camino acá? Les dice. Y Lucas 9:47, la narración en paralelo, es más claro aún y dice, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Había algo que no estaba bien. Había motivaciones que estaban moviendo su corazón a discutir y a hacer cosas que no estaban correctas. Por eso Jesús les dice, ¿qué disputabais entre vosotros? ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan callados. Versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Habían estado discutiendo. Y no habían estado discutiendo precisamente acerca de la inminente muerte del Señor. No estaban discutiendo acerca de qué significaba el Hijo del Hombre. No, ellos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el más importante. Estaban discutiendo acerca de la posición que cada uno iba a tener en el reino que esperaban que Jesús
estableciese, ¿verdad? Estaban de cierta manera soñando o esperando algún estatus, algún honor, algún poder. Ellos eran los apóstoles y eso estaban discutiendo, quién era el más importante. Y es por eso que se quedan callados al escuchar la pregunta de Jesús. Es muy interesante estudiar las preguntas que hacía Jesús porque siempre iban al callo. Y aquí Jesús hace la pregunta y ellos callan. ¿Por qué? Porque obviamente las motivaciones no eran las correctas, las que tenían en su corazón. Probablemente se sintieron avergonzados que Jesús fuera a descubrir esa especie de rivalidad, del egoísmo, los celos que podían estar teniendo en ese momento. Como el niño que se queda callado cuando la mamá le pregunta si está haciendo algo malo y el niño no responde nada porque sí, está ahí con las manos en la masa. De esa manera los discípulos se quedan callados. No estaban haciendo algo correcto delante de los ojos de Dios. Y si lo pensamos de alguna manera, hermanos, los discípulos eran personas de carne y hueso. Y a nuestra carne, a la carne humana, le gusta pensar en estas cosas. Le gusta hablar acerca de estas cosas. Le gusta discutir acerca de estas cosas que estaban discutiendo los apóstoles. Es parte de nuestra naturaleza caída que aún yace en nosotros. Nos gusta hablar acerca de nuestras cualidades. Nos gusta destacar en alguna u otra manera con los demás, compararnos y salir victoriosos o de esa comparación. Nos gustan los primeros lugares. Y eso hay que aceptarlo porque a nuestra naturaleza pecaminosa le gusta eso. Nos gusta soplar las velas del pastel, aunque no sea nuestro cumpleaños, hermano. Esa es la naturaleza del hombre. Nos amamos mucho a nosotros, somos personas egoístas por naturaleza. Y eso está mal. Eso no debe ser así. Y eso es lo que estaba viendo Jesús aquí en los apóstoles. Estaban viendo que ellos estaban apuntando a una grandeza terrenal, una grandeza que no era la verdadera grandeza. Y Jesús les va a enseñar aquí, les va a dar la enseñanza acerca de estos temas. ¿Y qué hace en el versículo 35? Se sienta, como un maestro enseña a sus discípulos, llama a los 12, dice, y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Este es el centro de toda esta porción. Esta es la enseñanza central que da Jesús acá. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno desea ser importante, si alguno quiere ser el primero, ¿qué va a ser? Tiene que ser el último de todos y el servidor de todos y el diácono de todos. Esa es la palabra para servidor, diácono. Entonces, la verdadera grandeza, ¿dónde está? En no ser el primero, no ser el primero como el mundo lo cree, sino que en ser el último y en ser el servidor de todos. En ser el servidor de todos. Muchas veces nos equivocamos al pensar que es al revés, pero si vemos la vida de Jesús podemos darnos cuenta de que ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirviera, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser el primero, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, como Jesús lo estaba diciendo en los versículos, iba a morir. En el mundo hoy podemos ver que, no sé, podemos encontrar muchos hombres con mucho poder o muchas autoridades que les encanta estar en altas posiciones, en escalar en las empresas, pero esa no debiera ser la mentalidad del creyente, no debiera ser nuestra mentalidad de hermano. Jesús dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aquí está la idea por detrás de servicio, está la idea por detrás también de humildad. Así se ve la grandeza en nuestra vida, así debiera verse. Y Jesús aquí va a terminar esta porción dando, de cierta manera, una lección objetiva. Una lección objetiva va a hablar acerca de cómo se ve esta grandeza en la práctica. ¿Y qué va a hacer? Versículo 36. Toma a un niño, dice, lo pone en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dice, el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Acaba de decir que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor, y ahora está hablando acerca de servicio y acerca de recibir a un niño. Toma de ejemplo a un niño, y bueno, en los tiempos de Jesús, y bueno, hoy en día también podríamos decir que quizás los niños no tienen tanta influencia en la sociedad, pero en los tiempos de Jesús era mucho menor. Un niño no tenía ninguna influencia en la sociedad. De hecho, se dice que los maestros, que los rabís, a los niños menores de 12 años tampoco se les tomaba tanto en consideración para enseñarles, sino que se les tomaba como más en serio a los 12 años en adelante. Y Jesús toma de cierta manera a este niño
como ejemplo de una tarea humilde. Quizás enseñarle o quizás estar con un niño era un servicio que podía pasar inadvertido. Recibir a un niño, como lo dice Jesús ahí, podía ser algo que aparentemente no fuera la gran cosa, no fuera algo importante, no fuera algo que te diera un gran estatus quizás o un reconocimiento. Pero él dice, bueno, el que reciba en mi nombre, que el que reciba a un niño representándome a mí, teniendo mi actitud y mi mente, la mente de Cristo, el que reciba a un niño en mi nombre, ese realmente me recibe a mí. Y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí está haciendo un contraste entre el estatus o el poder o la importancia que podían estar pensando o buscando los discípulos con esta tarea voluntaria y humilde. Y Jesús le da importancia y nuevamente recalca que aquí está la verdadera importancia, la verdadera grandeza, porque dice que en esta tarea humilde, en esta tarea quizás menor, Jesús dice que Él es recibido. Y no se recibe solamente a Él, sino al que lo envió. Al hacer esto estamos teniendo la actitud de Cristo. Estamos recibiéndolo a Él, estamos recibiendo su enseñanza y estamos recibiendo al que lo envió. Esa es la verdadera grandeza, hermano. Así se ve la verdadera grandeza en nuestras vidas. Debiera verse así. No en buscar los primeros lugares, sino en un servicio y en un servicio humilde. Nuevamente se vienen a la cabeza las palabras de Filipenses 2, también hablaba de manera explícita acerca del servicio, como el Hijo del Hombre vino tomó su forma de siervo, ¿verdad? Así debiera verse la verdadera grandeza, la verdadera importancia, y no como el mundo hoy nos lo intenta vender. Yo sé que cada uno de nosotros está bombardeado por el pensamiento del mundo, por lo que el mundo te quiere hacer aceptar. Muchas veces podemos encontrar en el mundo una visión distorsionada acerca del éxito. El mundo te insta a luchar por los primeros lugares. El mundo te insta a buscar estatus, fama quizás, popularidad, dinero. El mundo te insta a tener ciertas cosas de cierta marca, y si es que no te alcanza a tener esas cosas de esa marca, tenemos que endeudarnos para tenerlo. El mundo te insta a vivir en cierto lugar quizás, o a ganar cierto sueldo. El mundo relaciona esas cosas y les llama grandeza, les llama importancia, les llama éxito, o como quiera que ellos lo llaman, pero simplemente son ilusiones que nos están vendiendo. Esa es una visión distorsionada debido al pecado que hay en el mundo. Y esa visión muchas veces nosotros la presentamos en nuestra vida. Nos tendemos a engañar, nos tendemos a confundir. Y es por eso que nuevamente sale la misma pregunta a la palestra: ¿cuáles son nuestras metas en la vida? ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que estamos buscando en nuestra vida? ¿Estamos buscando realmente seguir las pisadas de este siervo que hemos estado estudiando aquí ya por año y medio? Vamos a cumplir 2 años. ¿Realmente estamos buscando seguir las pisadas de este siervo? ¿Servir como él sirvió? ¿La manera en que él vivió? Jesús para nosotros moldea el ejemplo de vida. Jesús moldea la manera en que debiéramos buscar vivir esta vida abundante que Él nos da. Él para nosotros es el ejemplo de humildad, podemos saber acá, el ejemplo de rectitud, el ejemplo de servicio, el ejemplo de amor. Podemos ver la manera en que Él, siendo en forma de Dios, hermano de Él puso a los demás por sobre Él, entregando su vida. Ese es el tipo de servicio, ese es el tipo de vida que debiéramos llevar nosotros. Esa es la verdadera grandeza, el servicio humilde. Hay una batalla en nuestro interior y tenemos que reconocerlo. Quiero que pienses quizás en qué ámbito de tu vida estás llevando esta batalla, una batalla con el egoísmo, una batalla quizás no, conscientemente no quieres que tu nombre sea grande o que seas recordado cuando mueras, pero sí hay una batalla por ponernos a nosotros en el centro de nuestra vida, una batalla con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Y es por eso que necesitamos recordarnos estas verdades, recordarnos quiénes somos, quiénes éramos sin Cristo, de dónde fuimos sacados y quiénes somos en Él. Rescatados, salvados, adoptados, justificados, redimidos. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios, para que podamos servir a los demás. Esa es la verdadera grandeza. Ese es el verdadero propósito para nuestras vidas.
la otra vez lo dije, pero esta frase la he dicho ya anteriormente, pero creo que el Evangelio se ocupa de eso. El Evangelio es la única herramienta o la única arma que puede reventar nuestro pecho orgulloso que muchas veces se infla y que nos hace vernos más grandes de lo que en verdad somos. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos llevar a cabo esa batalla y realmente tener una imagen de nosotros mismos como la Biblia lo dice. Debemos realmente vivir por las cosas que en verdad son importantes. En el texto de hoy hemos visto cómo esta grandeza, cómo la importancia se encarna en Cristo, cómo Él refleja para nosotros una vida de servicio, una vida de verdadero amor sacrificial, una vida de verdadera sumisión a la voluntad del Padre, una verdadera vida de obediencia. Y luego hemos visto cómo los discípulos malentendieron esta grandeza y cómo muchas veces el mundo malentiende esta grandeza y terminamos a veces viviendo por principios o por objetivos que no son los bíblicos, hermano. Esta tarde los quiero instar a realmente a vivir por las cosas que valen la pena, a vivir por las cosas eternas, a realmente a seguir las pisadas de este siervo y a aprender de él, como él nos dice en Mateo 11:28, a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Jesús dijo que aprendiéramos algo de él, es esto, que él es manso y humilde de corazón, hermano. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque por la tan grande obra de salvación que has hecho en nuestras vidas. Agradecemos, Señor, porque sin tener ningún mérito, Señor, podemos, Señor, llamarnos hijos de Dios. Agradecemos, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Agradecemos también porque no nos has dejado solo y porque tu Espíritu habita en nosotros, Padre. Y en esta hora, Señor, te pedimos que seas trabajando con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, que nos seas ayudando, Señor, a realmente, Señor, tener una conciencia, Señor, correcta, Señor, acerca de nosotros mismos, Señor, a poder ver a los demás, Señor, como superiores, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar la cruz, Señor, y a poder humillarnos delante de ella, Señor, a vivir, Señor, por los principios, Señor, por los objetivos, por los propósitos, Señor, correctos, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de obediencia, Señor, a buscar una vida de glorificar solamente tu nombre y no el nuestro, Padre. Sé tú trabajando, Señor, quizás con esos pensamientos de orgullo que muchas veces vienen a nuestra mente. Sé tú ayudando, Señor, también a nuestros corazones, Señor, a nuestros sentimientos, Señor, que muchas veces son soberbios, Señor, que habitan los celos también, Padre. Sé tú ayudándonos, Señor, a que todo lo que hagamos, Señor, pueda ser con humildad, Señor, porque incluso a veces cuando intentamos obedecerte, Señor, lo hacemos para simplemente glorificar nuestro nombre, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a que incluso cuando intentamos seguir tus caminos, Señor, sea con esa actitud, con la actitud que tuvo Cristo, Señor, con la mente de Cristo, Señor, con un servicio, Señor, que no busca un beneficio propio, Señor, sino que simplemente busca glorificar tu nombre, Señor. Simplemente busca, Señor, vivir de acuerdo a lo que tú has expuesto en tu palabra, Señor. Vivir, Señor, según la vida que tú nos has dado, Señor, por el propósito, Señor, con el cual tú nos creaste, Señor, para gloria tuya, Padre. Sé tú ayudándonos, sé tú trabajando en esas áreas de nuestra vida, Señor, que en verdad necesitan ser cambiadas, Padre. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, agradecemos al Señor por su palabra, esperando que el Señor siga obrando en nosotros para su gloria y nos haga tener este mismo sentir que hubo en Cristo, humillarnos y